Hola, buenas noches. Principio de semana, noche domingo a lunes. Hay que reconocer que no se puede mantener la intensidad, ni incluso en política, de las últimas semanas, y estamos llegando ahora a un momento un poco de relax, vamos a decirlo así, de donde parece que baja todo un poco. Siguen manteniéndose, por cierto, las protestas en Ferraz, con menos gente, pero siguen manteniéndose, y eso es un síntoma positivo. Algunos pensamos que las prisas nunca son buenas consejeras. Y está claro que el escenario está montado y contra ese escenario hay que hacer momentos y movimientos muy puntuales en estos días. Porque tampoco se va a llegar a ningún otro lado en estas fechas cercanas a la Navidad. Y lo que hay que hacer es ir como si fuera aquello de la gota malaya, vamos a decirlo así, de que vas goteando, goteando, sin dejar, sin prisa, pero sin pausa, vamos a llamarle de esta manera. Hoy vamos a hablar de esa negativa, en principio, de Feijóo a asistir a la reunión mañana con Sánchez. Algunos dicen que nos escuchó y decidió hacerlo, pero que pensamos que al menos en esa primera fase es positivo. Luego veremos si a la segunda fecha que la ha propuesto irá, o a la tercera o a la cuarta, y también es positivo que pide un orden del día, que es un poco el argumento fundamental. Luego nos iremos a esa fuerza que sigue eso de Jueces y Europa, que parece que se están conformando como el frente fundamental contra Sánchez en los próximos días. Sánchez, que ha estado presentando la candidatura en Galicia, haciendo una de esas cosas extrañas. No pueden ustedes volar en avión menos de 2 horas, pero él vuela, quien lo conozca, de Coruña a Santiago, que algunos alucinamos que se vuele de Coruña a Santiago, porque como han recordado, la autopista son 30 con escolta sobre 30 minutos, hasta en tren, que lo hemos hecho varias veces nosotros, también es un trayecto muy breve, estamos hablando de menos de 100 kilómetros, y el señor ha ido en avión. En fin, a un acto de partido. Es bastante sorprendente la hipocresía de algunos y la necedad de otros que siguen sin entender cómo van las cosas. Nos recuerda, en cierta manera, algo que es bastante evidente, y es que en esa catalanización de la política española, la fase siguiente, cuando las cosas empiezan a ir mal, es cuando los periodistas entran a la política. Fíjense la cantidad de periodistas que estaban en el Procés, que ahora están en el Congreso de los Diputados, el que fue director de RAC, el que se equivocó aquel día, el señor Pujol, el francés Álvaro, aquel que se dedicaba a hacer columnas insufribles, también es diputado, Pilar Calvo, también periodista, también diputada, en fin, para que vean dónde van a acabar pues los Pardo de Vera, toda esta gentuza que corre por los medios de comunicación, ya los verán de diputados algún día. Es de esas cosas que pasarán. También tenemos el tema todavía pendiente de la foto de Puigdemont. En la Moncloa no les gusta, pero parece que la han pactado. Ya saben que les encanta cambiar de opinión y han intentado ningunear, en este caso, a Junts, pero parece que no les hacen mucho caso. Hoy la clave ha estado obviamente en esa manifestación de Pamplona, donde la parte vista desde el escenario, digamos, de crítica a gobierno, la parte positiva es que ha unido a UPN, PP y Vox. No ha ido el líder principal de Vox, pero ha ido el vicepresidente, por ejemplo, de Castilla. Pero es importante que se empiece a algunos a quitar los complejos y las sumas, porque al final las sumas son las que son, y eso nadie lo puede negar. Luego hemos tenido hoy también a la señora Nadia Calviño criticando ferozmente, casi insultando a Feijóo por no asistir a esa reunión, donde viene a decir, cuando te llama el jefe hay que ir sí o sí. En fin, nos parece un poco ridículo la poca personalidad de esta señora, pero lo más grave, como ha recordado alguno hoy, es que ella, que ya está nombrada nueva directora general del Banco Europeo de Inversión, debe mantener cierta neutralidad. Y algunos pensamos que estas manifestaciones deberían inhabilitarla incluso para ser presidenta. Y ahí volvemos a los atajos, vamos a decirlo allí, que debería empezar a aprender el PP, a la política de inteligencia. No sería de más que mañana pues Tellado o alguno de ellos dijera que esas declaraciones de una candidata le inhabilitan para ser presidente, que solicitaran a la Unión Europea que se volviera a estudiar su candidatura. Recuerden que una de las consecuencias ha sido la pérdida de la oficina antiblanqueo. Por colocar un sueldo se han perdido casi 1000 sueldos en España,
Indirectos ni les cuento. Todo por colocar a esta señora que además es maleducada. El sofá Calviño demuestra que poca calidad política, poca calidad humana y lo peor, poca calidad representativa. Y nos iremos también a hablar de esa candidata que había repetido en muchas ocasiones que ella venía a la política a poco, que volvería a su trabajo. Recordemos, cajera. Pues no, parece que Irene Montero le ha gustado mucho esto de cobrar más de 10.000 euros al mes. Tiene que necesitarlo para poder pagar ella sola la hipoteca. Ya saben que su amado, marido, novio, pareja, no sabemos exactamente qué, pues se dedica a aquello que es muy típico decir, los picos pardos, vamos a decirlo así, con lo cual tiene otros gastos externos. Pues será la candidata de Podemos, con lo cual se confirma esa división total que algunos pensamos que va a beneficiar precisamente a otros partidos. Esa idea inicial de que la división Vox-PP, o sea, la escisión del PP en Vox benefició al Partido Socialista, algo obvio. Parece que en este caso la escisión de Podemos, por llamarle escisión de alguna manera, de Sumar, pues obviamente va a beneficiar a los partidos de enfrente. Lo veremos seguramente en Galicia, donde parece que van a poner en bandeja al Partido Popular una victoria por mayoría absoluta. Recordemos, una victoria, no lo olviden, que también conseguía Feijóo. Como hemos dicho en más de una ocasión en Galicia, hasta si me presentan a mí con el PP, con la estructura territorial que tienen, seguramente ganaríamos sin problema. En fin, cosas de esas que se dirían que suceden. Y empezamos, si les parece, hablando de esa decisión de Feijóo de no acudir a esa primera reunión con Sánchez mañana, que le había propuesto Sánchez, pero le había propuesto una reunión sin orden del día. Esto es como cuando quedas con alguien y dicen, con alguien para hablar de trabajo, obviamente, si quedas con un amigo, una amiga, no dices, oye, ¿de qué vamos a hablar? No. Se entiende que hay confianza, pero creo que nadie duda que entre estos dos señores ahora mismo la confianza es cero. Con lo cual es lógico y coherente que es una entrevista de trabajo y si a ustedes les llaman mañana de una empresa, no para una entrevista para conseguir trabajo, pero para un negocio o algo, obviamente es porque van a hablar de un tema, de un proyecto, de lo que sea, no por quedar bien y tomar un café o aprovecharse, que es lo que parece habitualmente hace Sánchez. Y en ese sentido nosotros apostamos hace días y semanas de que Sánchez podía proponer, pero Feijóo debía tomar la iniciativa y no asistir. Y creemos que es una decisión inteligente. Algunos dicen que heredada de este programa, de este canal, no creemos que tengamos tanta influencia, vamos a decirlo así, claro. Pero sí que es importante que se mantenga con firmeza. Además, le ha dotado de un cuerpo interesante, que es que hay un orden del día, lo cual nos parece coherente. En política existe eso. Tú no te reúnes con otro partido para hablar del aire o decir qué bonito fue el partido de ayer o qué tiempo hace. Eso lo dejamos para los ascensores. La realidad es que ha cogido un buen argumento y creemos que es una manera de tomar la delantera, porque fíjense que ese argumento pues ha despistado un poco al gobierno. Recordemos la frase Calviño, que hablaremos luego de ella, donde ha dicho que cuando te llama el presidente tienes que ir sí o sí. No sé dónde la ha sacado la señora Calviño esa frase, pero es una frase que ha repetido diversas personas del gobierno diciendo en pocas palabras que era un gesto de mala educación de Feijóo. Hombre, y entendemos que cada uno tiene su agenda. Y a veces hay prioridades por delante o por detrás. Por ejemplo, que no tiene nada que ver con esta reunión, mañana se entregan los despachos de los fiscales donde estará el señor Bolaños con los nuevos fiscales, y en principio lo preside el rey Felipe, pero como ha fallecido el emir de Kuwait en las últimas horas, pues no va a poder asistir y se va a ir al entierro a la ceremonia en Kuwait. Algo que nosotros consideramos coherente porque es la función de un jefe de Estado, vamos a decirlo así de claro. Y es donde queríamos ir, es decir, que al final todo el mundo tiene sus prioridades, y si tú no sabes de qué quiere hablar contigo Sánchez, pues es lógico, normal, incluso coherente, pues que le pidas de qué quieres hablar. Y si eso implica retrasar a la segunda fecha, a la tercera, a la cuarta o a ninguna, pues no pasa nada, porque eso te da la delantera, algo que creemos hay que exigir a Feijóo en toda esta situación. Porque ahora mismo todo parece que está pendiente de dos, denominaríamos, fuerzas. Por un lado, Europa, que ha apretado, no hay que olvidarlo, por la influencia del PP, todo hay que decirlo, el señor Muresan, el señor Weber, todo esto se mueve por la influencia del PP, que nadie se lleve equívocos.
Esto no viene porque el señor este de Rumanía diga, coño, ¿cómo me interesa la política española? Pues no, vamos a ser sinceros. Lo mismo, con todo respeto, que a Feijóo le interesa bien poco la política o a Sánchez de Rumanía. No vamos a decir nada nuevo. La realidad es que la influencia del PP, porque observa que el país está en un momento donde nos estamos jugando algo más que una elección de un presidente, moviliza obviamente a ciertos partidos en Europa. Y por otro lado, la otra fuerza obviamente son los jueces. Recordemos, por un lado, ese tema de los fiscales mañana, los despachos estará Bolaños, el martes la reunión también de Bolaños, si no se vuelve a aplazar con el presidente del Tribunal Supremo, y los jueces siguen apretando de forma eficaz. Hoy, por cierto, ha saltado Laura Borràs, la de los tripis, ¿se acordan de la Generalitat?, diciendo de que las acusaciones de Míriam Nogueras, la empresaria, con un 10% de acciones de una SL y se llamaba empresaria, en fin, cada uno se puede llamar lo que considere oportuno, diciendo que se quedó corta en los nombres, que había muchos más en lawfare, es decir, ya vacilando directamente al gobierno, que es el arte que tiene la condenada Borràs, que debería ser convicta desde hace tiempo y nadie entiende por qué no está en la cárcel todavía, en fin. Pues este frente entre jueces y Europa, al que se suma lentamente a veces el PP, parece que va a seguir con esa fuerza, eso que hemos dicho, sin prisa, pero sin pausa. Va a seguir moviéndose el tema, declaraciones, choques, etcétera, etcétera, lo que va haciendo, en pocas palabras, que la iniciativa en este momento venga curiosamente más de fuera que de dentro. Fíjense que los que proponen son, por ejemplo, el gobierno, vamos a reunirnos, no sé qué, y los que disponen son los jueces, volcando el tema a llevar a ellos la iniciativa. Al final esto es un tema de iniciativas, y está claro que ya que el PP parece desconocer ese concepto, algunos, llámenle Europa o llámenle jueces, parece que lo tienen un poco más claro. Porque mientras Sánchez sigue haciendo esa labor que algunos consideran interesante, otros consideramos, un poco anodina, que es, vamos a ver cómo lo denominamos esto, es cansarse. Sabemos que esto, en términos futbolísticos, a lo mejor alguno cuesta de ver, pero ahora mismo lo que está haciendo Sánchez, fíjese, es recorrer cierto territorio de España haciendo presentaciones en escenarios cortos, como lo que ha sucedido hoy en Santiago, lo que ha sucedido en Santiago, y moviéndose, digamos, con unas maneras que lo único que hacen es, obviamente, poner a sus contrincantes con un discurso fácil. Hoy ha sido ese vuelo de Coruña a Santiago, que como saben, hay, ni en tren, ni en coche, en media hora estás ahí, pero hizo un vuelo de 10 minutos, si no sé qué acabamos fue ayer, perdón, y la realidad para hacer un mitin. La sensación es que les está dando el discurso fácil, obviamente, a la oposición, porque fue el presidente el que dijo que vuelos de menos de 2 horas no se debían hacer, y además para actos de partido, la presentación en este caso de un candidato en Galicia. Lo cual, fíjense, es ese movimiento, digamos, del presidente que tiene la necesidad imperiosa de aparecer, y que creemos algunos que en un momento como este, lo único que hace es poner a sus contrarios, digamos, un discurso fácil y hacer dudar a alguno de los suyos de sus movimientos. Porque todos entenderán que hacer un vuelo de 10 minutos, y quien conozca Galicia ni le cuento, entre Coruña y Santiago es ridículo. Ya no hablamos de lo del carbono ni las leches de estas, es ridículo incluso de concepto, y es ridículo en todo. Pero eso a los contrarios pues les da más armas, y a los suyos pues alguno empieza a dudar, decir, oiga, presidente, pero no decía una cosa hace 2 semanas, hace un mes de los vuelos cortos, la señora tal, no sé qué. Parece que hay cada vez mayor sensación, digamos, de cachondeo general del presidente, y eso no acaba de ser positivo. Y al final,
hay un momento, vamos a decirlo así, donde se apoya práctica y exclusivamente en lo que podríamos denominar la prensa de partido. Algo que nos recuerda mucho, como hemos explicado, al proceso en Cataluña, donde llegó un momento, sobre todo luego de la manifestación, antes también, obviamente, pero se notó mucho luego de la manifestación de octubre, donde se dio un vuelco, digamos, a esos independentistas, donde la gente salió a la calle y donde solo la prensa daba un discurso, vamos a decirlo así, que no parecía encajar con la realidad. ¿Y esa prensa dónde acabó? Pues de diputados en Madrid, que es un dato que deberíamos tomar nota para las próximas elecciones cuando Sánchez se pegue la bofetada, si obviamente el PP hace su labor. Porque fíjense que hay personajes, Pilar Caro, periodista deportiva, el director de RAC, que era uno de los que más incentivaba, el señor Pujol, este que, recuerden, se equivocó en la votación aquella de Feijóo, o el señor Álvaro, un columnista de esos que escribía basura tras basura. Todos estos son ahora diputados. Con lo cual, nadie dude que son servicios pagados, de la misma manera que Sánchez o el partido van a tener que pagar a esos que están con ellos servicios y serán diputados. No diremos que sea Évole, obviamente, porque sería ya escandaloso, pero a nadie le extrañe que alguno de esos personajes tan curiosos, tan fieles al socialismo, acaben un día en el Congreso de los Diputados para intentar mantener su nivel de vida. Y eso al final es otra consecuencia de esa catalanización y es un síntoma claro, ese apoyo de cierta prensa de que la cosa empieza a no ir tan bien como parece. Cuando tú tienes que apoyarte exclusivamente en la prensa y no en la realidad, salir a la calle, que te den abracitos, etcétera, etcétera, es que algo empieza a fallar. Y hay situaciones además que parece que complican todavía más, porque uno de los elementos que más enerva en el socialismo, se puede imaginar, es la relación con Puigdemont, que es curioso. Puede haber subido el supermercado el doble, pero la gente se preocupa al final por gilipolleces, como lo de Puigdemont. Y son conscientes de que esa foto, abrazo incluido, que desea Puigdemont con Sánchez, puede ser muy negativa. La aprobaron en el momento de éxtasis, en aquel momento donde les dicen a todo que sí, para que me voten, y ahora que ya les han votado, empiezan a dudar en la Moncloa si es oportuno o no. Recuerden los desmentidos de los últimos días, pero está claro que el Partido Socialista y Sánchez saben que están en un momento delicado. Hoy en una entrevista al señor Feijóo, no sé si la habrán escuchado o no, a una pregunta sobre si haría una moción de censura, ha venido a decir que en principio apoyaría cualquier moción de censura para que hubiera elecciones. Algo que nosotros hemos comentado en más de una ocasión, lo comentamos antes de que saliera esa expresión, esa conversación de Puigdemont con un líder popular en Bruselas, donde dijo que estarían dispuestos a apoyar una moción de censura si el PSOE incumplía su palabra. Y eso que para muchos es una soplapollez, porque dicen, ¿cómo van a votar una moción de censura Junts con el PP, con Vox, por decirlo claramente, que sumaría obviamente UPN también? Pues sería el voto de la rabia. Y en este país todo eso es posible. Nadie piense que fuera, obviamente, para que fuera Feijóo presidente, porque al día siguiente montarían una moción de censura los de Junts y se lo pasarían teta haciendo mociones día sí, día no, sino sería para convocar de forma inmediata elecciones. Y el detalle es que Junts sí que se cree al Partido Popular, cosa que no se cree ya al Partido Socialista. Con lo cual, la foto con Puigdemont, pues parece que habrá. Porque cuando caminas por zonas de barro, es muy fácil hundirte. Y el PP ahora mismo está transitando por una zona de barro donde prácticamente cualquier cosa empieza a no ser ya iniciativa propia. Hoy hemos tenido esa manifestación en Pamplona tras el gesto para el día 28, si no nos equivocamos,
sustituir a la alcaldesa de UPyN por uno de Bildu, y la manifestación ha tenido un punto realmente interesante, a pesar de las broncas que tienen en alguna conversación, en algún comunicado, que entendemos que es la lógica política. Abascal dice que el PP es débil, no sé qué, del PP dicen que los de Vox no sé qué. Al final, lo importante es llegar a acuerdos. Y hoy, en esa manifestación en Pamplona, 10.000 personas según unos, 15.000 según otros, han asistido conjuntamente UPyN, que es quien organizaba, el PP y Vox. Y es un dato interesante. Ninguno se ha desmarcado, luego cada uno ha ido a su historia y no se han mezclado. Pero al menos formalmente han estado de acuerdo. Y ese es otro paso positivo que nosotros reivindicábamos desde hace semanas que había que hacer. Que luego cada uno se trague sus historias, que cada uno gestione sus egos, que cada uno ataque, si quieren, mediáticamente al otro, pero que en los momentos decisivos deben ir de la mano. Y este es un momento importante y decisivo. Y no es baladí que estamos asistiendo a un cambio de ciclo, vamos a decirle así, en el sentido que los apoyos, aunque mediáticamente no parezcan del todo logrados, en la práctica acaban siendo no solo necesarios, sino evidentes. Y este cambio, pues es un cambio importante, y es un cambio que implica una apertura, vamos a decirlo así, de la mentalidad dentro del PP, que creemos es necesaria. Algunos lo van a vincular con la irrupción de Tellado, con la irrupción incluso de Cayetano, aunque tienen obviamente menos peso, pero definitivamente lo que nos deja claro es que la línea más cercana a Díaz Ayuso se impone a la línea de Moreno, que es la que se había impuesto con la línea de Elías Bendodo en las decisiones de Feijóo. Además, con una variable interesante, que Feijóo no elige a alguien de Ayuso, sino elige a alguien de los suyos, que lo acompaña desde hace muchos años como Tellado. Y le da la batuta para buscar esa aproximación. Recuerden que Tellado, para aquellos que no lo sepan o se hayan olvidado, era el que decía que había que abrir los buzones, una salida de tono, para sacar las cartas con el voto de Vox. En fin, insistimos, la dialéctica de los medios no es lo mismo que llegar a acuerdos. Y es respetable la dialéctica e incluso es necesaria para marcar distancias. Pero luego, cuando llega el momento, hay que ir de la mano, como se ha demostrado hoy en Pamplona. Aunque haya sido, reduciendo la presencia de Vox, ha ido el líder del PP, el de Vox, en principio ha ido el vicepresidente de Castilla y León, al menos es el que hemos visto, pero no ha ido Santiago Abascal, salvo que nos hayamos equivocado, pero que es interesante esos movimientos, vamos a decirlo así, donde está claro que han de empezar a pensar en cómo afrontar la situación y cómo empezar a pensar en ese movimiento, llamémosle si quieren en pinza, entre Europa y los jueces, para forzar, en cierta manera, lo que decimos desde el principio, sin prisa, pero sin pausa. Hay que seguir con esos temas, porque si no, las cosas se pueden quedar dormidas. Y creemos algunos que lo que ha de hacer es no dormirse la oposición. Y mientras tenemos a Calviño, pues hoy ha hecho un ejercicio, creemos, irresponsable. Y aquí es donde, en esas ideas que a veces lanzamos y que alguna vez parece que los señores del PP les gusta o toman nota, a diferencia de lo que hacía el señor Bendodo, pues estaría bien movilizar mañana a Europa para intentar exigir que la nueva presidenta del BEI, la señora Calviño, que recordemos tendrá el cargo a final de año, sea ecuánime. Y que esas declaraciones de hoy la deberían, donde ha criticado ferozmente a Feijóo por el tema de la reunión de mañana, en fin, deberían inhabilitarla. Porque, aunque no esté ejerciendo todavía, debe ser consciente que ya ha sido elegida.
Y Europa podría dar un golpe, si presiona al PP, para que al menos se vuelva a estudiar el tema o se le dé un toque a la vicepresidenta para que entienda que esto, Europa, no es España. Que en España, perdón, las cerdadas, las manías, están muy bien. No están bien, pero quiero decir, se pueden entender porque tenemos una clase política deprimente, bueno, Europa también, pero que en Europa no deben dejarse pasar. Y que una presidenta de una institución europea critique al líder de la oposición de un partido, sea de España, de Polonia, de Italia, o a la presidenta de Italia, como si mañana a Calviño le da por criticar a Meloni, por decir un ejemplo claro, no debería ser aceptado. Y aquí es donde la oposición del PP debe empezar a tomar iniciativa, porque queda claro delante de todo el mundo que sabe este escenario, que la elección de Calviño no ha sido por su capacidad intelectual ni profesional, vamos a ser sinceros, ha sido a cambio de dar a Francia la oficina antiblanqueo de Europa, que genera unos 1.000 puestos directos, según parece, y unos 10.000 indirectos. Fíjense, por un sueldo, el de Calviño y sus asesores, obviamente, vamos a perder 1.000 sueldos. Pues quizá hay que seguir explicando eso a los ciudadanos, porque insistimos, como lo del avión de Santiago, de Coruña a Santiago, hay un detalle importante. Los que no van a votar a esta gente ya lo saben los críticos, pero hay que trabajar en erosionar a aquellos todavía fieles al socialismo, que están empezando a dudar. Y obviamente hay miles de argumentos para que duden. Pues oiga, muévanlos, señores del PP, porque en la comunicación, quizás es cierto que en estas fechas hay que jugar sin prisa pero sin pausa, pero obviamente la inteligencia, si existe, de la oposición, hay que jugar con prisa en cualquier momento. No se puede bajar la guardia. Y estas ventanas de oportunidad, como estas declaraciones de Calviño, hay que cogerlas al vuelo y plasmarlas pues en una protesta, en lo que sea, para dejar claro que no se va a dejar pasar ni una. Esa es la realidad y eso es la inteligencia que algunos esperamos que empiece a aparecer, a amanecer en el Partido Popular. Y tuvimos a finales de semana la decisión de Podemos de convertir a Irene Montero en su candidata para las elecciones europeas. Dicen que puede obtener 2 diputados. No sé, yo también sigo confiando que el año que viene me den el premio Ondas, en fin. Viendo a quién se lo han dado, me imagino que ni por asomo. Tampoco me hace especial ilusión que nadie se lo crea, la verdad, tendríamos que salir y hacer el paripé y luego nos ofrecería algo la cadena SER y tendríamos que echar un vómito, decir no, en fin, cosas de esas que pasan en la vida. Pero Montero, que había dicho que ella solo venía a la política para ayudar a los ciudadanos, porque era muy buena, ha habido bromas de todo tipo, desde que vuelva al supermercado, que vuelva a Harvard, donde tenía aquella famosa beca sin saber inglés, en fin. La realidad es que son como las... Ay, no me acuerdo el nombre eso. Ese bicho que se engancha en los perros. Perdón, el perro saben que es el de los baños. Que queda ahí y no hay manera de sacárselo de encima. Y parece que cuando llegan a la política, pues no los sacas, vamos, de ninguna manera. Y Montero lo que está haciendo es confirmar, con todo el respeto, que no tiene dónde caerse muerta. Y es triste, pero es la realidad actual de la política española y de esa política de izquierdas, donde a diferencia de lo del otro día que comentábamos, es las garrapatas. Estábamos ahora buscando aquí en el cerebro, hemos puesto un enlace a ver si lo encontramos, nos referíamos a las garrapatas. Es la diferencia, por ejemplo, lo que vimos el otro día con Inés Arrimadas, a la que hemos criticado mucho en este canal, como decíamos, que miren, lo hará mejor o peor, pero viendo que la política no tiene recorrido, no se humilla, porque ciudadanos saben que se presentan las europeas,
Que por cierto dijo Jordi Cañas que iban a ganarlas, en fin. Mira que es un tío listo, pero joder, tampoco hay que pasarse de decir tonterías, porque si no, volvemos aquí, tenemos 100 millones de oyentes, pues no pasa nada. Seamos un poco serios y responsables. Pues decíamos de la señora Montero, pues puede parecer no tener donde caerse muerta, y se agarra a la política, y ya veremos qué pasa si no consigue esos 2 escaños que hablan en Europa. Porque claro, se habrá alejado tanto del partido del gobierno que esos cargos que aspiraba en la ONU o en algún sitio de esos no parecerán estar cerca y será la desaparición total de Podemos del escenario. Hoy empezamos la semana, saben que la empezamos los domingos, la semana pasada no pudimos hacer el programa. Hoy empezamos la semana, creemos eso, que va a empezar a reducirse, digamos, la intensidad, aunque en esto, el mundo, todo puede ser sorprendente, que vamos a acabar la semana que viene, recordemos ya, en Nochebuena y en Navidad. Nosotros nos vamos a empezar a mañana para intentar seguir todo lo que esté sucediendo a ritmo lento durante estos días. Recuerden, por cierto, que nos olvidamos las aportaciones que han desaparecido prácticamente en los últimos días, que ahí las tienen quien quiera pensar en la Navidad, en lo feliz que somos todos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están, un poquito de humor, no les cantaremos un villancico. Nos vamos a emplazar a mañana, como siempre decimos, simplemente seguimos.